Les presentamos El secreto de la gema, capítulo 2. Mientras Pueblo Viejo despertaba a un nuevo día, oculto en su núcleo se encontraba un misterio tan antiguo como las montañas que rodeaban el pueblo. Pedro Joel, ahora portador de un legado enigmático, se adentraría en una travesía de descubrimiento y peligro, donde el poder de la gema sería tanto su guía como su prueba. La verdadera naturaleza de la piedra estaba por revelarse, y con ella, secretos que desafiarían todo lo que Pedro Joel creía conocer. La gema tenía un poder especial. No solo era hermosa, sino que también otorgaba a quien la poseyera una increíble capacidad para entender y aprender cualquier habilidad con rapidez. Pedro Joel, con la gema en su poder, comenzó a aprender sobre negocios, lenguas y culturas lejanas. Su fama se extendió por todo Pueblo Viejo. Desde que la gema llegó a las manos de Pedro Joel, una energía palpable lo envolvía. Era una belleza misteriosa, cuyas facetas reflejaban destellos que parecían contener los secretos del universo. Pero más allá de su estética hipnotizante, la verdadera magia de la piedra radicaba en su poder oculto. Cada vez que Pedro Joel la tocaba, sentía un torrente de conocimiento fluir a través de él, llenando cada rincón de su mente con información, sabiduría y habilidades que jamás imaginó poseer. En cuestión de días, comenzó a entender los intrincados mecanismos del comercio y los negocios, logrando negociaciones y acuerdos que transformaron pequeños emprendimientos de Pueblo Viejo en florecientes empresas. Las barreras del lenguaje se desvanecieron ante él, y pronto, Pedro Joel hablaba fluidamente en múltiples dialectos y lenguas extranjeras, fascinando a todos con relatos y cuentos de culturas distantes. Con el paso del tiempo, su casa se convirtió en un lugar de encuentro para sabios, comerciantes y aventureros que venían de lejanas tierras, atraídos por las historias sobre un joven prodigio que poseía una gema misteriosa. Sus habilidades eran inigualables, y la gente venía de todas partes, no solo para admirar la gema, sino también para aprender de Pedro Joel, para hacer negocios o simplemente para escuchar sus fascinantes historias. El nombre de Pedro Joel se convirtió en leyenda en Pueblo Viejo. De ser un minero común, ahora era el centro de atención, admirado y envidiado a partes iguales. Pero a pesar de su creciente fama y riqueza, Pedro Joel no olvidaba su verdadera misión, entender por completo el poder y propósito de la gema que había transformado su vida. La piedra, aunque fuente de sus habilidades, también era un enigma que ansiaba descifrar. Mientras los días pasaban y la influencia de Pedro Joel crecía, también lo hacía su sed de conocimiento. No solo quería saber cómo la gema le otorgaba esas habilidades, sino también de dónde provenía y qué otras maravillas podía esconder. Noches enteras las pasaba estudiando, tratando de descifrar antiguos manuscritos, hablando con eruditos y aventureros sobre gemas similares y leyendas antiguas. En sus investigaciones, Pedro Joel descubrió que la gema no era única, pero sí era la última de su especie. Pertenece a una serie de piedras ancestrales que, según cuentan las leyendas, fueron esculpidas por dioses para guiar a la humanidad en sus momentos más oscuros. Cada gema tenía un poder único, y la que Pedro Joel poseía era la gema del saber. Pero con el conocimiento también vinieron las advertencias. Entre los pergaminos y los relatos orales, encontró menciones de que la gema no solo era una fuente de poder, sino también una gran responsabilidad. Quienes no eran dignos de su poder o abusaban de él, terminaban consumidos por la misma sabiduría que buscaban. Pedro Joel comenzó a sentir el peso de esa responsabilidad. Sabía que, si no actuaba con prudencia, podría correr el mismo destino que muchos antes que él. Pero también sabía que, si usaba la gema sabiamente, podía llevar a Pueblo Viejo y a sus habitantes a una era de prosperidad y entendimiento nunca antes vista. Las decisiones que tomara en los días venideros no solo determinarían su destino, sino también el de todo el pueblo. Mientras las sombras de la noche se apoderaban de Pueblo Viejo, Pedro Joel, con la gema brillando suavemente en su mano, se preparaba para enfrentar los desafíos que estaban por venir. Porque detrás de cada leyenda, hay una verdad que espera ser descubierta. Y él estaba determinado a encontrarla. Gente de todas partes venía a ver al joven prodigio. Y con la fama, llegó la riqueza. Pedro Joel transformó Pueblo Viejo, construyendo escuelas, carreteras y hospitales. Pero no todos estaban contentos con su ascenso. Las noticias sobre el prodigioso joven de Pueblo Viejo se esparcieron como polvo llevado por el viento. Caravanas llenas de curiosos, eruditos y comerciantes de regiones lejanas, guiadas por las historias del joven que poseía el conocimiento del mundo en la palma de su mano, comenzaron a llegar a Pueblo Viejo.
La quietud del pequeño pueblo se vio interrumpida por el bullicio de la fama y la fortuna. Y con ese renombre, los cofres de Pedro Joel se llenaron de oro y plata. Sin embargo, en lugar de derrochar su riqueza, Pedro Joel vio una oportunidad de oro para transformar su amado pueblo viejo. Los paisajes del pueblo comenzaron a cambiar. Ahí donde antes solo había senderos de tierra, surgieron carreteras bien pavimentadas, las viejas cabañas dieron paso a edificaciones robustas y, en poco tiempo, Pueblo Viejo contaba con escuelas donde los niños, con ojos brillantes, absorbían el conocimiento, y hospitales que brindaban cuidado y alivio a los enfermos. La visión de Pedro Joel para Pueblo Viejo era clara. Quería que fuese un faro de sabiduría y bienestar, un lugar donde la gema no solo beneficiara a uno, sino a todos. Y, en muchos aspectos, lo logró. Sin embargo, no todas las miradas que se posaban sobre él brillaban con gratitud o admiración. En las esquinas más sombrías del pueblo, murmullos de descontento comenzaron a surgir. Algunos viejos comerciantes, sintiéndose desplazados por el nuevo orden que Pedro Joel estaba estableciendo, veían con recelo su creciente influencia. Otros, movidos por la envidia o el miedo al cambio, susurraban historias sobre cómo Pedro Joel había hecho un pacto oscuro para obtener su poder. Las tensiones se palpaban en el aire. Aunque muchos celebraban y agradecían las reformas de Pedro Joel, otros comenzaban a conspirar en las sombras, buscando la forma de detener su ascenso y recuperar el pueblo viejo que, según ellos, Pedro Joel había arrebatado. El equilibrio se tambaleaba, y el destino del pueblo pendía de un hilo. Las reuniones secretas se volvieron más frecuentes en las viejas tabernas de Pueblo Viejo. El susurro de conspiraciones se mezclaba con el humo del tabaco y el olor a cerveza añeja. Grupos de personas, liberados por aquellos que una vez tuvieron poder e influencia, tramaban en silencio. La riqueza y el progreso que Pedro Joel había traído a Pueblo Viejo les parecía una amenaza, un cambio demasiado drástico y rápido para su gusto. A pesar de las vibrantes calles, las risas de los niños en las nuevas escuelas, y las historias de recuperación y esperanza que brotaban de los hospitales, estos conspiradores solo veían pérdida de control, pérdida de influencia y, sobre todo, pérdida de poder. Mientras tanto, Pedro Joel, a pesar de sentir la creciente tensión, no dejaba de soñar. Sus proyectos para el futuro de Pueblo Viejo eran aún más ambiciosos. Quería que el pueblo se convirtiera en un centro de aprendizaje y cultura, una ciudad que brillara no solo en la región sino en todo el mundo. Sin embargo, no era ajeno a las miradas frías, y a las palabras susurradas a sus espaldas. Sabía que tenía que actuar con cautela. Una noche, doña Inocencia, la anciana vidente del pueblo, buscó a Pedro Joel. Sus arrugados ojos, que habían visto más allá de lo que cualquier mortal podría imaginar, reflejaban preocupación. El camino que estás trazando es brillante, joven Pedro Joel, comenzó diciendo, pero también es peligroso. No todos comprenden, no todos aceptan. Debes protegerte, no solo físicamente, sino también tu espíritu. Pedro Joel la escuchó atentamente. Doña Inocencia le habló de visiones de un futuro incierto, donde el brillo de la gema se opacaba, y las sombras amenazaban con engullir todo lo que había construido. Con el amanecer, Pedro Joel tomó una decisión. Si bien su misión era transformar Pueblo Viejo, sabía que no podía hacerlo solo y, mucho menos, ignorando las preocupaciones de una parte de sus habitantes. Decidió convocar a una gran asamblea en el corazón del pueblo, donde todos, a favor o en contra, podrían expresar sus opiniones y miedos. Era el momento de escuchar, de entender y, si era posible, de unir a todo Pueblo Viejo bajo un mismo sueño. La plaza central de Pueblo Viejo, con sus adoquines pulidos y recién plantados árboles, se llenó de gente al caer la tarde. El murmullo de conversaciones llenaba el aire mientras los habitantes esperaban con expectación el inicio de la asamblea. Algunos, con miradas de esperanza, confiaban en Pedro Joel y en su visión, mientras que otros, con ceños fruncidos y manos inquietas, se agrupaban al fondo, listos para hacer oír sus voces críticas. Pedro Joel subió al improvisado escenario en el centro de la plaza, llevando consigo la gema, que descansaba en un pequeño cofre de madera. A su lado, doña Inocencia, con su habitual manto oscuro, le ofreció una mirada de aliento. El joven tomó una profunda respiración y comenzó a hablar. Conciudadanos de Pueblo Viejo, empezó con voz firme pero cálida, he convocado a esta asamblea no como un líder, sino como uno más de ustedes. He escuchado los susurros, las preocupaciones, los temores.
Hoy, quiero que todos tengamos la oportunidad de hablar y ser escuchados. Uno tras otro, los habitantes de Pueblo Viejo se acercaron para compartir sus pensamientos. Hablaron agricultores, maestros, mineros y comerciantes. Algunos elogiaron las reformas, contando historias de cómo sus vidas habían mejorado gracias a las escuelas y hospitales. Otros expresaron su inquietud por el ritmo acelerado de cambio, añorando los días más simples de antaño. La noche avanzaba, y con ella, las emociones se intensificaron. Un comerciante, con la voz temblorosa pero decidida, confesó su miedo a perder su negocio debido a los nuevos cambios. Una madre habló de la esperanza que sentía al saber que sus hijos tendrían un futuro brillante gracias a la educación. Un joven minero, con lágrimas en los ojos, expresó su gratitud hacia Pedro Joel por haberle dado la oportunidad de aprender un oficio diferente, alejado del peligro de la mina. Finalmente, cuando parecía que todos habían tenido su oportunidad de hablar, un anciano, apoyado en un bastón y con la espalda encorvada por los años, se adelantó. Todos en el pueblo lo conocían, era don Juan Felipe, el más antiguo habitante de Pueblo Viejo y guardián de sus historias y tradiciones. Joven Pedro Joel, comenzó con voz rasposa, tu visión es admirable, pero no debes olvidar nuestras raíces, nuestra esencia. Pueblo Viejo no es solo un lugar, es un espíritu, una comunidad. La gema te ha dado poder, pero el verdadero poder reside en el corazón de su gente. No busques cambiar todo, busca armonizar lo nuevo con lo antiguo. Pedro Joel, tocado por las palabras del anciano, asintió con humildad. La asamblea culminó con un aire de entendimiento mutuo. Si bien no todos los problemas se resolvieron esa noche, se sembró la semilla de un diálogo abierto y respetuoso. Esa noche, Pedro Joel comprendió que su verdadero desafío no era simplemente traer progreso a Pueblo Viejo, sino hacerlo respetando y valorando la rica travesía de historias y tradiciones que conformaban el alma del pueblo. La gema le había otorgado poder, pero también le había enseñado una valiosa lección sobre liderazgo y comunidad. Los días siguientes a la asamblea, Pedro Joel se dedicó a recorrer Pueblo Viejo con un enfoque renovado. Visitó cada rincón, desde las viejas casas de los barrios más tradicionales hasta las nuevas construcciones que surgían en los bordes del pueblo. Escuchaba atentamente a los habitantes, entendiendo sus inquietudes y sueños. Cada conversación, cada gesto, cada sonrisa o mirada preocupada, eran tesoros que el joven guardaba en su corazón, más valiosos que cualquier gema. Doña Inocencia, que había sido testigo de la transformación de Pedro Joel, lo invitó a su hogar. La pequeña choza, rodeada de hierbas y plantas medicinales, desprendía un aroma dulce y terroso. La anciana le preparó una infusión de hierbas y, mientras la bebían, comenzaron a hablar sobre el futuro. El camino que eliges es arduo, dijo doña Inocencia con serenidad, pero la gema no te eligió por casualidad. Veo en ti un corazón noble y una mente abierta. No obstante, recuerda siempre que el poder, por grande que sea, siempre debe ir de la mano de la responsabilidad y la sabiduría. Pedro Joel asintió. Comprendo que la gema es solo una herramienta, una guía. El verdadero cambio y progreso deben surgir del amor, y el respeto hacia nuestra gente y nuestras tradiciones. No quiero imponer, quiero inspirar. La anciana sonrió con satisfacción. Así es, joven. Pueblo Viejo te necesita, pero no como un salvador, sino como un líder que camina junto a su gente. Los meses pasaron y, bajo el liderazgo de Pedro Joel, Pueblo Viejo experimentó una transformación armoniosa. Se respetaron las tradiciones y se fomentó la innovación. Las viejas estructuras se conservaron y se adaptaron para coexistir con las nuevas. Los habitantes, viendo el genuino esfuerzo de Pedro Joel por escuchar y aprender, comenzaron a confiar más en él y en su visión. Pero, como siempre, el tiempo trae consigo nuevos desafíos. Rumores de otros pueblos y ciudades cercanas llegaron a Pueblo Viejo. Hablaban de la gema, de su poder y de las maravillas que Pedro Joel había logrado. No todos estos rumores eran amistosos. Algunos hablaban de envidia, otros de ambición, y había quienes veían en la gema una oportunidad de obtener poder a cualquier costo. Pedro Joel, consciente de la creciente atención hacia Pueblo Viejo y su gema, sabía que debía prepararse. No solo para proteger la piedra, sino para defender el espíritu y el legado de su amado pueblo. La siguiente etapa de su viaje acababa de comenzar. Descubrimiento del poder de la gema. Los primeros días después de hallar la gema, Pedro Joel no notó nada diferente.
Sin embargo, una noche, mientras examinaba la piedra a la luz de una vela, sintió una calidez emanando de ella. La gema parecía palpitar al ritmo de su corazón, y cuando cerró los ojos, imágenes y conocimientos inundaron su mente. Al día siguiente, mientras se encontraba en el mercado, escuchó a dos comerciantes discutir en un idioma desconocido para la mayoría en Pueblo Viejo. Para su sorpresa, Pedro Joel entendió cada palabra. Se acercó, y con confianza, intervino en la conversación usando ese mismo idioma. Los comerciantes lo miraron asombrados, preguntándose cómo un joven minero de Pueblo Viejo podía hablar su lengua tan fluidamente. No solo era el don de las lenguas. Con el paso de los días, Pedro Joel comenzó a desarrollar una habilidad innata para entender complejas teorías matemáticas y económicas. En las noches, sentado en su habitación, devoraba libros sobre arquitectura, medicina y ciencia, comprendiendo y asimilando la información en tiempo récord. Pronto, sus habilidades llamaron la atención. Los ancianos del pueblo lo consultaban sobre decisiones importantes, y los jóvenes lo veían como una fuente de sabiduría y guía. Con el poder de la gema potenciando su intelecto, Pedro Joel no solo se convirtió en un prodigio, sino también en un baluarte de esperanza para su comunidad. Sin embargo, con cada habilidad que adquiría, una inquietud crecía en su interior. ¿Era él mismo quien adquiría estas habilidades o era solo la influencia de la gema? ¿Podía realmente confiar en un poder que no comprendía del todo? Estas preguntas rondaban su mente mientras Pueblo Viejo continuaba su transformación bajo su influencia y guía. A medida que las semanas pasaban, la transformación de Pedro Joel se hizo más evidente. Comenzó a impartir clases en un rincón del mercado, enseñando desde matemáticas básicas hasta conceptos avanzados de física y literatura. Los niños, con ojos brillantes, se sentaban en círculo a su alrededor, colgando de cada palabra, mientras los adultos se maravillaban de la profundidad de su conocimiento. A pesar de su recién descubierto poder, Pedro Joel mantenía la humildad. A menudo, después de las clases, se podía ver caminando por Pueblo Viejo, ayudando a reparar tejados, asistiendo en partos o simplemente escuchando a los ancianos contar historias del pasado. Una tarde, mientras asistía a doña Inocencia con la preparación de un remedio herbal, confesó sus inquietudes sobre la gema. A veces siento que no soy yo, doña Inocencia. Como si la gema estuviera dictando cada paso que doy. La anciana, con su mirada penetrante, le respondió: toda herramienta, no importa cuán poderosa, es solo eso, una herramienta. Eres tú quien decide cómo usarla. La gema puede darte el conocimiento, pero el corazón con el que lo aplicas, eso es completamente tuyo. Pedro Joel reflexionó sobre sus palabras. Se dio cuenta de que, a pesar del torrente de habilidades y conocimientos que la gema le otorgaba, la esencia de quién era, su compasión, su amor por Pueblo Viejo y su deseo de ayudar, permanecía inalterada. Fue entonces cuando tomó una decisión. Utilizaría el poder de la gema para el beneficio de todos, pero siempre con la conciencia de que su verdadera fuerza residía en su corazón, y en las conexiones que había forjado con su gente. Era un equilibrio delicado, uno que requería constante atención y reflexión, pero Pedro Joel estaba dispuesto a enfrentar el desafío, por él y por todo Pueblo Viejo. La prosperidad de Pueblo Viejo creció de manera exponencial. Los comerciantes de regiones vecinas comenzaron a llegar, atraídos por las historias del joven prodigio, y el renacimiento de un pueblo que antes no era más que un lugar de paso. Con la riqueza, también llegó la innovación. Las calles de tierra se transformaron en adoquines, y las antiguas casas de madera dieron paso a robustas estructuras de piedra. Sin embargo, el cambio más significativo fue la construcción de la gran biblioteca de Pueblo Viejo. Con el apoyo de Pedro Joel, esta edificación se convirtió en el centro del conocimiento, atrayendo a eruditos y curiosos de todas partes. Con sus altos pilares, estanterías interminables y salones de lectura, la biblioteca era un testimonio del poder de la educación y el conocimiento. Aunque la mayoría celebraba estos avances, hubo quienes vieron en el ascenso de Pedro Joel una amenaza. Entre ellos, don Juan Felipe, el antiguo líder del Consejo del Pueblo, y dueño de la mayoría de las tierras aledañas. Su influencia había menguado con la aparición de Pedro Joel, y su descontento crecía a medida que perdía poder y reconocimiento. Una noche, mientras la luna bañaba a Pueblo Viejo con su luz plateada, don Juan Felipe convocó a un grupo de lugareños descontentos en su mansión. «Este joven nos ha quitado todo», gruñó, «y todo por una piedra maldita. Debemos recuperar nuestro pueblo». Los murmullos de acuerdo llenaron la sala.
Se tejieron conspiraciones y se trazaron planes en las sombras. Don Juan Felipe, con su astucia y recursos, estaba decidido a desentrañar el secreto detrás de la gema, y arrebatarle a Pedro Joel su influencia sobre Pueblo Viejo. Pedro Joel, por su parte, intuía que las tensiones estaban en aumento. Sentía las miradas furtivas y escuchaba los cuchicheos cuando caminaba por el pueblo. Sin embargo, confiaba en su gente y en el lazo que había construido con ellos. Pero la amenaza de don Juan Felipe y sus aliados se cernía en el horizonte.